toma 250.425, toma 250.426. Buenas tardes. Espero que esta vez no me mosquee mucho. Sí, durante 250.425 tomas me he cabreado, pero más que una mona. Espero esta vez no cabrearme ya, porque la verdad empiezo a estar hasta las narices de intentar grabar el vídeo este. Bien, yo quiero dar respuesta a una serie de personajes que la otra tarde, me parece que era el Ministerio de Sanidadlandia español, y salieron una serie de personajes todos muy súper inteligentes, todos súper listos, pero listos de la hostia, no listitos, no, listos del copón, hablando sobre algo de lo que no tienen ni puta idea. Obviamente a Arturo Ribes no lo invitaron. ¿Para qué? Si Arturo Ribes no sabe del vapeo. A Julio Ruade, el mono vapeador, tampoco lo invitaron. Es más, le prohibieron la entrada. Porque ¿para qué? Tampoco entiende de vapeo. En este puto país, los que entienden de vapeo son los políticos que se llenan los bolsillos a costa de los impuestos de las tabacaleras. Los que entienden de vapeo son las tabacaleras que se hinchan los bolsillos de millones vendiendo muerte. ¿Cuántos millones de muertos hay en el mundo al año por fumar? Tabaco, digo, ¿eh? ¿Cuántos millones de muertos hay? Porque yo en los telediarios no veo ninguno. Y sin embargo, en todos los periódicos, en todos los noticiarios de televisión, en todos los telediarios, en todas las emisoras de radio, un chaval ha muerto en Estados Unidos por fumar una sustancia ilegal, primero ilegal, comprada en el mercado negro y sin ninguna revisión sanitaria por ningún lado. Pues bueno, pues se la ha vapeado en un cigarrillo electrónico. ¿El culpable? El cigarrillo electrónico, no señores. El culpable no es el cigarrillo electrónico. El culpable es la sustancia ilegal no diseñada para vapear, diseñada para fumar, no para vapear. Es como si yo aquí, en vez de echar mi líquido, echo lejía o gasolina. ¿La culpa es del cigarrillo electrónico o la culpa es mía de que soy un gilipollas que en vez de echarle líquido para vapear le echo gasolina o lejía? A ver, ¿tenemos dos dedos de frente o somos subnormales? Para ponerse a hablar primero hay que saber de lo que se va a hablar y hay que tener unos mínimos conocimientos que yo les voy a dar en mi humilde opinión y en mi humilde historia. Porque yo no sé si ustedes, señores súper listos, que estaban la otra tarde del Ministerio de Sanidad, representantes de las tabacaleras, representantes de las farmacéuticas, no sé si habría algún político, no lo sé. Lo que sí que había era un palmero que leía las preguntas que hacían los periodistas elegidos. O sea, no se puede permitir la entrada de periodistas tocacojones. O sea, moscas cojoneras ninguna. Vamos a seleccionar a unos periodistas que se mantengan callados, que aplaudan cuando se les pida que aplauden y que me hagan la pregunta escrita en un papel que yo miraré si la pregunta es oportuna hacerla o no la hago directamente. Este fue el directo de la otra tarde. Un directo donde 400 y pico personas en el momento que yo entré les empezamos a llamar embusteros y les llamamos de todo. 1000 dislikes.
O sea, en el momento en que yo entré, imaginaros la gente que ya habían echado a la calle. Porque yo creo que 400 y pico personas no pueden poner mis dislikes. Es imposible. Puedes poner uno. No 1000. Cuando les interesó, empezaron a banear gente. Pom, a la que me di cuenta que dábamos 115. De 400 y pico, casi 500. 115. 1000 dislikes. En ese momento dicen que se van a tomar un descanso, que no sé qué, que no sé cuánto. ¡Bah! Se corta la emisión. Cuando vuelve la emisión, hostia, no hay ningún dislike, tío. ¿Cómo que no hay ningún dislike? Es el mismo vídeo. Es el mismo directo. ¿Cómo que no hay ningún dislike? Si había 1000. Bueno, esto lo retomaremos después. Ahora os quiero contar una pequeña historia. Allá por el verano de 2015, a mí me diagnosticaron diabetes. Yo no había sido diabético en mi vida. En mi vida había sido diabético. Pues bueno, en verano de 2015 me diagnosticaron diabetes. ¿Tipo de la diabetes? No sabían si era 1 o 2. Lo único que sabían es que era una mellitus. Pero no sabían si era 1 o 2. Me sigo medicando. La diabetes es la diabetes. Me sigo medicando. 2 insulinas. De esta, 3 chutes cada día, uno por la mañana, otro a mediodía y otro por la noche, 12 unidades. Porque esta es rápida. Esta insulina es rápida. Y esta. De esta, 26 unidades por la noche, porque esta es lenta. Para que no me suba la glucemia mientras duermo. Vale, esto por un lado. Esto por un lado. Por otro lado, desde hace años, un neumólogo me diagnosticó una EPOC, que no saben qué marca es la EPOC. O sea, ya le voy a poner un poco de humor. No sabían de qué marca era la EPOC, pero era una EPOC. Y durante años me estuvo visitando un neumólogo en el hospital de Los Arcos, aquí en San Javier. Cuando me citaba para hacer una espirometría, yo me ponía malo. Porque desde los 35 o 37 años yo no he pasado una espirometría en la vida. Y me he dejado el alma y los pulmones soplando por el puñetero tubo. Y yo no he pasado una espirometría en mi vida. Desde los 35 o 36 años. Fui fumador durante 40. Yo empecé a fumar con 14 años y dejé de fumar con 54, sí, con 54 años dejé de fumar. Aunque el infarto me pegó a los 55, con 54 años dejé de fumar. Vale, esto por un lado. En el mismo 2015, en la noche del 22 al 23 de octubre, me dio un infarto ventricular. Con hiperdilatación severa. O sea, si el corazón tiene este tamaño, en el momento del infarto ventricular, mi corazón tenía este. Hiperdilatación severa. Si hay algún cardiólogo sabrá de lo que estoy hablando. Esto es muerte sí o sí. Esto es muerte sí o sí, porque a mí me desahuciaron desde la primera noche. O sea, desde la madrugada del 22 al 23 de octubre de 2015, que yo ingreso en la UCI, a mi mujer le dijeron que se quedara conmigo. Señores doctores, como ustedes sabrán, hace 4 años y pico
En la UCI ningún familiar se podía quedar hasta que a mí me dé la gana. No, no. En 20 minutos o media hora, sí o sí, largo. Sí o sí, largo. Hoy tengo noticias de que sí, de que un familiar se puede quedar junto al enfermo en la UCI. Entonces no. Pero a mi mujer le dijeron, quédese el tiempo que haga falta porque de esta noche no sale. Pues es que salí esa noche. Lo tenéis aquí. Os estoy hablando de la madrugada del 22 al 23 de octubre de 2015. Tengo papeles que lo demuestran. Estos son cardiología. Cardiología. Los papeles. Papeles. Y esto es neumología. Tengo papeles. A disposición del médico que quiera. A disposición del médico que quiera. Me da igual. Cardiólogo, neumólogo, forense o la madre que lo parió. Me da exactamente igual. Para el médico que quiera, aquí está mi historial clínico. Un tribunal médico no necesito ni una semana para darme el 100% de incapacidad laboral. Ni una semana. Desde que yo fui a pasar el tribunal médico hasta que me llegó la carta a mi casa, 7 días justos. Con el 100% de incapacidad laboral. Absoluta total. Absoluta total. O sea, yo no puedo trabajar ni tecleando, ni escribiendo en el ordenador. A mí cuando me dieron el alta, después de 2 infartos, porque a los 4 días de estar en la UCI me repitió, y ya me tuvieron que meter yo no sé cuántos miligramos de morfina, porque ni enfermeras ni cardiólogos podían hacer nada, nada. Yo lo único que tenía un aspecto de cadáver de arriba a abajo. Me cagué y me meé encima. O sea, lo que le pasa a una persona que se va a morir, se le vacía. Y lo único que pudo hacer el cardiólogo fue decirle a una de las enfermeras, ponle yo no sé cuántos miligramos de morfina y que no se enteren. Eso lo oí yo con este y con este. Y lo siguiente que recuerdo es que mi mujer me despertaba, me movía, Juanma, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo, pues ya ves, con la morfina, pues, más para allá que para acá. Y la enfermera le contestó, no, es que le ha vuelto a repetir. ¿Qué deseo toda la noche, el tiempo que haga falta? Porque ya ahora sí que no sale. Ahora sí que no sale, porque está gravísimo, gravísimo, pero de los gravísimos de toda la vida. Bueno, pues llega un día, a los 3 o 4 días más, me suben a planta. Me subieron a la 3ª planta, zona 32, cardiología, en el Hospital de los Arcos de San Javier, Murcia. Al día siguiente de estar en la planta, vienen muy tempranito a buscarme. Todo monitoreado, o sea, todo monitoreado, con oxígeno, o sea, hecho una mierda. Hecho una auténtica mierda. Con una caja por aquí que la llevaba metida en un bolsillo del pijama, que era la que por wifi mandaba al ordenador del mostrador del pasillo, mandaba mis constantes vitales. Pues bueno, muy temprano me vinieron con una silla de ruedas,
monitoreado por el aparato este que manda la información por wifi o por Bluetooth, de alguna manera lo envía. El caso es que yo me tiré unos cuantos días monitoreado. Y con el balón de oxígeno, con una bombona de oxígeno y mi oxígeno. Y me llevan a un cardiólogo para que me hiciera una ecografía. Y bueno, pues me hace tumbarme así en una camilla, ¿no? Me empieza a hacer el tío la ecografía, empieza a pasarme aquello con el gel aquel que ponen, y el tío se me queda mirando y mira al monitor. Y me vuelve a mirar y vuelve a mirar al monitor. Me vuelve a mirar y vuelve a mirar al monitor. Digo, oye, ¿qué coño está pasando? Porque me está asustando. A ver, esto de que me mire a mí y mire al monitor, me miren y ¿qué coño está pasando? Es que me estás acojonando, tío. Y me dice, a ver, es que el volumen de tu corazón es incompatible con la vida, o sea, deberías estar muerto. Que es a lo que yo me refería al principio del vídeo, de que si el tamaño del corazón es así, por mi hiperdilatación era así. Entonces el corazón no podía ni expandir ni dilatar. O sea, estaba casi ahí metido a martillazos dentro de mi pecho. Y ahí es donde me dice el tío que es incompatible con la vida. Deberías estar muerto. Pues sobreviví. Estoy aquí. 5 de septiembre del 2019. Sigo vivo y vapeando. Que después hablaremos. Total, llega un feliz día que me iban a dar el alta y no me la pudieron dar porque mis niveles de potasio eran elevados. A ver, al ser elevados los niveles de potasio, el corazón sufre más. Entonces tuve que estar 24 horas más ingresado hasta que estabilizaron los niveles de potasio. Para los niveles de potasio tengo que tomar esto, para los niveles de potasio. La medicación para el corazón está aquí. Algo se ha caído. Diazepam, otra medicación que tengo que ir esta tarde porque se me ha agotado, Ramipril, y un protector de estómago, omeprazol. Esto es para el corazón. Bueno, pues llega el feliz día del alta. Me dan el alta, me ponen en manos de mi alta hospitalaria. Me ponen en manos de mi médico de cabecera. Y mi médico de cabecera, en base al informe del hospital, me dice que lo mejor que puedo hacer es ponerlo todo en manos de la Seguridad Social, que ella me hacía una carta para que me jubilaran porque evidentemente no, vamos, por varios factores yo ya no podía trabajar. Yo soy albañil. O sea, yo no soy un tío que trabajaba detrás de un escritorio como muchos de los señores inteligentes, súper listos que hablaron la otra tarde. No, no. Yo me tiré 35 años pegando ladrillos. En invierno y en verano. Entonces, por varios factores, yo no estaba para trabajar. Me preparó para pasar el tribunal médico y el tribunal médico no necesitó ni una semana. Yo creo que el mismo día que me visitaron, hicieron el informe y me lo mandaron por correo. Porque a los primeros días de la semana siguiente ya tenía la carta en mi casa.
dándome el 100% de incapacidad laboral. Total y absoluta. Mi neumólogo me fue visitando. Y bueno, yo empecé a vapear. Empecé a vapear hace 4 años. Aún no hace 4 años que empecé a vapear. 4 años hará el año que viene. Por febrero, marzo del 2020 hará 4 años que yo empecé a vapear. Y bueno, pues cada vez que me citaba para hacerme una espirometría, pues yo me echaba a temblar, porque es que me dejaba los pulmones allí y no la pasaba ni de lejos. Ni de lejos. Bueno, vapeando. A ver. Vapeando. Aquí está el alta. Imagino que lo veréis al revés, pero bueno, yo lo leo. Podéis parar el vídeo y vosotros mismos lo leéis. Lo que yo os voy a leer. Tratamiento. Ventolin si disnea. 2 inhalaciones y puede repetir cada 6 u 8 horas. Os explico. La disnea son episodios de ahogo, como que te falta el aire. Entonces, 2 pip de Ventolin. Y el Striverdi, 2 inhalaciones juntas una vez al día. Esto al principio me lo hicieron tomar por la noche y hasta que digo, pero por la noche, ¿qué fundamento tiene que yo me pegue 2 pepinazos de estos, 2 inhalaciones de estas por la noche si me voy a dormir? ¿No será mejor que me la pegue por la mañana, que tengo que pasar todo el día despierto? Dice, hostia, pues verdad. Y el Striverdi este es para mantener los bronquios abiertos. A ver, estamos hablando de una época de un montón de años. Una época de un montón de años no se va a curar de la noche a la mañana. O sea, yo esto no lo tomo porque esté vapeando. Yo esto lo tomo porque estuve 40 años fumando. Yo esto lo tomo porque estuve 40 años fumando, no porque esté vapeando. Otras recomendaciones. Citar por su médico de cabecera. Yo le pregunté, porque yo esto lo leo y... Bueno, vale. Entonces le pregunto, ahora cuando salga pido cita en mostrador. Dice, no, esto es un alta. Esto es un alta. La próxima vez que yo te vea por aquí es porque te mande tu médico de cabecera. Porque has empeorado o por lo que sea. Dice, porque de momento los resultados de la última espirometría son muy positivos. La has pasado. Y no hace falta que vengan más por aquí. O sea, no, yo no te cito más. Esto es el día 10 de mayo del 2019. A ver cómo lo pongo para que se vea. 2 de mayo del 2019. Y firmado por el médico. Que por cierto, es un chico que es asiático, pero es un chaval de putísima madre. Vale. El corazón, el infarto. Tuve que pasar pues por una resonancia magnética. Empezaron cada 9 meses. Ecografías, hasta que ya hace un par de años, sí, allá para
septiembre, octubre del 2017. Es que no tengo ganas de buscar papeles. Ya os digo que esta es la toma 250.426. O sea, no tengo ganas de buscar papeles, pero que bueno, que el especialista que quiera, yo encantado. Que venga a mi casa y yo le enseño los papeles. O que me cite a una consulta si es fuera de Murcia, que me pague los viajes que yo voy. Y me llevo mi historial médico. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y viendo mi historial médico se dará cuenta si estoy mintiendo o digo la verdad. Bueno, pues llega un momento que me hacen una resonancia magnética con contraste. Los que no sepan lo que es el contraste, pues es un líquido que inyectan por la vena que hace como una especie que resalta lo que son las cosas que tienen que mirar ellos. Total, le llevo el disco con la resonancia magnética a mi cardiólogo y mi cardiólogo me dice, ¿en serio? Digo, no sé de qué me estabas hablando. Tú me dijiste que me hiciera una resonancia magnética, me dieron día y hora para hacerme la resonancia magnética, me la han hecho y te traigo los resultados. Dice, es que es increíble. Te voy a mandar una ecografía. Me hicieron la ecografía, metieron los resultados de la ecografía en un disco porque era todo súper urgente. Y bueno, pues la ecografía confirmó los resultados de la resonancia magnética. Mi corazón había pasado del 25% al 73%. Hace 2 años. Y vapeo, ¿eh? Y vapeo. Bueno, hasta aquí mi historia. El típico caso de una persona a la que casi mata el tabaco. Es más, estoy vivo de milagro. Ahí está mi cardiólogo que lo puede confirmar. Que por naturaleza debería estar muerto, pero por mis ganas de vivir y por mi lucha sigo vivo. Y en parte, pues, a ver, gracias a ellos por la medicación que me dieron, porque si me dicen, este tío está muerto y hacer nada por él es perder tiempo, pues habría muerto. Eso es de cajón, no. Y yo luché por vivir, pero es que ellos me ayudaron a luchar por vivir. Bueno, vamos con los señores en cuestión, de los de la otra tarde, que entre otras lindezas decían que la glicerina es veneno. ¿La glicerina es veneno? Mira. Debajo del vídeo os dejaré una serie de enlaces donde podréis ver lo que yo voy a leer ahora. Vamos con la glicerina. Esta es la página lineaysalud.com. ¿Es comestible la glicerina? Estando en estado puro y en cantidades adecuadas, la glicerina no presenta ningún riesgo para la salud y está siendo utilizada habitualmente en la industria alimentaria, en la composición de muchos alimentos. Su nombre en las etiquetas es E422. O sea que cuando veáis en una etiqueta, en cualquier lata de conserva o cualquier comida preparada, que veáis el E422, que sepáis que es glicerina. La que se utiliza para esto. La que se utiliza para hacer los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Eso es lo venenosa que es la glicerina. Vale. Es un componente con el que se consigue emulsionar, mezclar
ingredientes que de por sí estarían separados, mejorando así la presencia y la calidad del producto que la contiene. Señores del vídeo del Ministerio de Sanidad, no tienen ustedes ni puta idea de lo que estuvieron hablando. ¿Pero de qué coño me están contando ustedes historias? A ver, si el cigarrillo electrónico es tan malo, ¿qué coño hace un autobús pintado de azul anunciando My Blue de una tabacalera? Si me da por subir otro vídeo, os mostraré imágenes, que es que pienso entrar en el estanco grabando un vídeo y vais a ver líquidos para vapear en un estanco. Y cigarrillos electrónicos en el estanco. ¿En qué quedamos? ¿El vapeo es malo o no es malo? Porque si el vapeo es malo, porque los productos los venden una tienda especializada en vapeo, pero no es malo si los vende un estanco. Un estanco que no tiene ni puta idea de montar un setup. Un estanco lo único que sabe es vender puro y cajetillas de tabaco y algún encendedor y algún librillo de papel de fumar. En este caso, hasta revistas. ¿En qué quedamos? ¿Qué coño hacen vendiendo IQOS, el IQOS? ¿Qué coño hacen vendiendo el IQOS? ¿Qué es tabaco prensado? Un poco humedecido con propilenglicol. Que eso es una auténtica mierda, eso es tabaco. O sea, los líquidos y el vapeo es malo si lo vende en una tienda especializada. Pero si lo vende un estanco no es malo. Pregunto. Porque si el vapeo es malo, ¿qué coño hace un autobús de una tabacalera, pero un autobús? Un autobús de 3 ejes. Pintado de azul, anunciando el My Blue. El My Blue es un pot. O sea, es un aparato para vapear. Ese no es malo, porque lo vende una tabacalera. Pero los que puedo vender, por ejemplo, yo, sí que son malos. Pues perdónenme ustedes, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Saben lo que pienso yo? Que ustedes quieren monopolizar el mercado. Ustedes quieren monopolizar el mercado. Con la complicidad del gobierno español, porque el gobierno español de los productos de vapeo no cobra un 300 o un 400% como cobra por el tabaco. Que de 5 euros que vale una cajetilla de tabaco, 4 euros se los lleva el gobierno como impuestos. Por esto, el gobierno se lleva el 21% y ya está. No hay más. Pero si lo monopolizan ustedes, lo primero que van a hacer es subir los precios para que el gobierno se pueda llevar su tajada. Y si no son ustedes, son las farmacéuticas, que esas son otras. Esos son otros. El chisme ese que es como un inhalador, pero hace nicotina. Pero es nicotina. No solamente es nicotina. Tiene como mínimo 5 o 6 gases diferentes también. Tiene como mínimo 5 o 6 gases diferentes. El caso es mantenerte enganchado.
Porque las farmacéuticas también ganan dinero de la cantidad de enfermos que hay por el tabaco. Bien, vamos con el propilenglicol. Es un alcohol. Leo literalmente. Esto es la página directoalpaladar.com. Salud y nutrición. Leo textualmente. Repito, en las descripciones del vídeo os dejaré las direcciones para que vosotros entréis en estas páginas si queréis y comprobéis que lo que estoy diciendo no es mentira. A pesar de que el propilenglicol parece no ser tan aterrador como algunos afirman, cuenta con suficientes señales de alerta para evitarlo. Cuando compres comida envasada, siempre lee la lista de ingredientes. Recuerda que el propilenglicol también puede aparecer en las etiquetas como propano 1,2, diol o E1520. ¿Estamos? Otro producto venenoso nos lo están vendiendo en la alimentación. No será tan venenoso. No será tan venenoso, porque si no la gente se moriría comiéndose una ensalada. Los alimentos que suelen contener este compuesto son aderezos para ensaladas, almidón de maíz modificado, margarina, mezclas de pastel en caja, refrescos, postres helados, coberturas de pasteles, café con sabor, alimentos de perro y gato, entre otros. Yo he tenido perros un montón de años y les he dado comidas de estas que evidentemente llevan propilenglicol y no se me ha muerto ninguno, ¿eh? O sea, se han muerto porque se han tenido que morir. Señores que estaban la otra tarde en el Ministerio de Sanidad, ¿tienen ustedes la más mínima idea de qué estuvieron hablando? Porque yo estoy completamente seguro de que ustedes tenían un objetivo: machacar el mundo del vapeo, sí o sí. Por eso, ni Julio Ruades tuvo la oportunidad de entrar, le prohibieron la entrada, y Arturo Ribes tampoco. O sea, a ustedes no les interesaba a alguien que entendiera del mundo del vapeo. A ustedes lo que les interesaba es que allí hubiera un montón de palmeros y de ineptos que no tienen ni puñetera idea de lo que les estaban a ustedes hablando. Y así se ha formado la que se ha formado. Que hasta mi mujer me dice: oye, ¿tú sabes lo que estás vapeando? Y digo: pues cariño, por lo que hace casi 4 años. Y el neumólogo me ha dado el alta. Yo no toso por las mañanas cuando me levanto. A ver, si esto fuera malo, el neumólogo evidentemente no me habría dado el alta, porque la espirometría no la habría pasado. Es de cajón. O sea, esto es una vil campaña organizada por tabacaleras y farmacéuticas a ver cuál de las dos se lleva el pescado. Cuando ninguno de los dos tiene ni puta idea de lo que es esto. Ninguno. Porque yo de mis líquidos, no importa cuáles son, llevé a un estanco unas muestras y para saber el nivel de conocimiento del propietario de aquel estanco, le hice una serie de preguntas. Que cómo se monta un setup, y me preguntó qué es un setup. Le tuve que explicar yo lo que es un setup. Que si le pregunté también que si viene alguien pidiendo una resistencia, si sabe qué resistencia darle, y ¿una resistencia? O sea, no tienen ni la más mínima idea. Y quieren poner ahí el mercado de vapeo. Señores, mejor dejen el mercado del vapeo donde está, que lo están llevando profesionales muy buenos,
que saben aconsejar y asesorar a una persona sobre el tipo de dispositivo que necesita, dependiendo para lo que lo necesite. Porque no es lo mismo una calada boca-pulmón que una calada a pulmón, que un tanque o que una campana. No es lo mismo. Y en un estanco no saben diferenciar esto de esto. No solamente lo saben diferenciar, es que te saben aconsejar. Se me está haciendo demasiado largo y esto no quiero que se me haga muy largo. Vamos con el tabaco. Del tabaco dicen que critican la nicotina, que la nicotina es un veneno. Es verdad. Es verdad. Si a alguien le cae una gota de nicotina de 1000 miligramos por mililitro, o sea, 1 gramo por cada mililitro, si le cae una gota de esa nicotina en la piel, más vale que salga corriendo a urgencias porque la palma. Pero es que en España está prohibido. Es que ustedes se encargaron de aprobar una ley TPD, una normativa TPD, por la cual en España se prohíbe la venta de nicotina en envases superiores a 10 mililitros y en cantidades superiores a 20 miligramos por mililitro. Es lo único que se puede comprar en España. Esto. 10 mililitros a 20 miligramos por mililitro. No se puede comprar de otra manera en España. Es más, ni entra. Ya se ocupan ustedes de prohibirlo. Esto, yo me meto una gota en la boca y lo único que noto es la potencia de la nicotina, que rasca. A ver, es que yo ¿para qué utilizo la nicotina a 2 miligramos por mililitro en mis líquidos? Por el golpe, nada más. Por el golpe y para que resalte los diferentes sabores y los diferentes matices que tienen los líquidos. Para eso utilizo la nicotina. Pero ustedes encabronados en que el peligro del tabaco es la nicotina. En la descripción del vídeo os voy a dejar también esta página. Esta página no es nada... perdonad, pero se me seca la boca de tanto hablar. Esta página, esta información que yo os voy a leer ahora, no es nada más ni nada menos que de la American Cancer Society. O sea, la Asociación Americana contra el Cáncer. Ni más ni menos, ¿eh? Y de los 4000 y pico sustancias que tiene el tabaco, o sea, las que esta página saca son los siguientes. Y ojo, lo voy a poder mirar vosotros, ¿eh? O sea, que yo no voy a decir ninguna mentira. No he dicho ninguna mentira en todo el tiempo que dura el vídeo. No soy como otros sujetos por ahí. Yo no tengo ningún tipo de intereses. Yo no tengo ningún tipo de intereses. Mi único interés es que la gente deje el tabaco. Es mi único interés. Que la gente deje el tabaco, porque se están matando. Poco a poco, ya sé que hay un chiste que... Bueno, es que tampoco tengo prisa. ¿Habéis visto a alguien morir por el tabaco? Yo sí. Yo sí. Y prefiero que me atropelle un tren. Porque yo en mi vida he visto a una persona sufrir tanto como a Enrique para morirse por el tabaco. Porque no mueres por un... Bueno, puedes morir por un infarto. Y más o menos no te das cuenta. Pero hay muchos miles de personas en el mundo cada año, si no cientos de miles o millones, que la muerte por la causa del tabaco es asfixia.
Asfixia. Una de las peores muertes que puede tener una persona. Asfixia. El querer respirar y no poder respirar porque tienen los pulmones hechos polvo, llenos de alquitrán. Llenos de alquitrán, una inmensa masa de alquitrán. Bueno, aparte del alquitrán, que no viene aquí. A ver, es una de las sustancias más peligrosas que tiene el tabaco, pero no viene aquí. Pero vaya a flipar con las que sí que vienen. La primera que viene es la nicotina. Cuidado. Cuidado, ¿eh? El ingrediente que produce el efecto que las personas buscan y uno de los químicos más fuertes encontrados en el humo del tabaco. Bueno. No lo creo. No lo creo. No lo creo porque hay estudios donde han metido un montón de vapeadores en una habitación completamente cerrada. Después se ha analizado el aire y no se han encontrado restos de nicotina. Y hay estudios. Os remito a que os miréis algunos de los vídeos del mono vapeador, porque Julio Ruade, el mono vapeador, tiene varios. Tiene varios. Bien. Otro de los componentes. Ácido cianhídrico. Otro. Formaldehído. Yo no tengo ni puta idea de lo que son la mayoría, pero ahí están. Y por los nombres os aseguro que me acojonan, ¿eh? Este sí que sé lo que es. Plomo. El tabaco tiene plomo. También tiene arsénico, que también sé lo que es. Imagino que muchos de vosotros también saben lo que es el arsénico. Y es uno de los venenos más potentes, bueno, más que la nicotina. Amoníaco, ¿cómo no? Es un desinfectante. ¿Qué lo hacen para desinfectar los bronquios? Elementos radiactivos como el uranio. Lea información más adelante. Yo, para no alargar el vídeo, no voy a ir ahí. Pero vosotros tranquilamente con un tiempo os podéis ir y informaros de este dato, porque que el tabaco tenga uranio yo creo que ya empieza a ser denunciable, ¿eh? Pero no solamente a las tabacaleras, a los gobiernos que permiten la venta del tabaco también. Que se permita la venta de un producto que contiene uranio y que ese producto va a ser inhalado, benceno. También tiene benceno. Aquí lo pone. La Sociedad Americana contra el Cáncer. Benceno. Monóxido de carbono. Nitrosaminas. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y ahí se queda la cosa. Repito, en la descripción del vídeo os dejo estos enlaces para que vosotros tranquilamente los leáis. En fin, mis últimas palabras, porque al final se me ha extendido demasiado. Mis últimas palabras va para el mundo del vapeo. Vamos a ser todos compañeros, vamos a unirnos y vamos a plantarles cara a esta gente, porque están subiéndose demasiado la barra. Como no nos unamos y empecemos a hacer campañas como ellos, a ver, ¿cuánto habemos? 500.000 vapeadores en España, 1 euro cada uno, hacemos 500.000 euros. Con 500.000 euros
Por ejemplo, Arturo Ribes, que puede hacer una campaña a favor del vapeo tremenda. Arturo, si ves este vídeo, muévete, tío. Muévete. Lo de la otra tarde es un auténtico ataque. Lo de la otra tarde es un ataque que no se puede tolerar. Porque es que hablaban que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Estaban catalogando de veneno a cosas que vienen hasta en los botes de comida. Vamos a movernos, vamos a unirnos. Desde aquí hago un llamamiento al mundo del vapeo en España y a nivel europeo y si hace falta a nivel mundial. Vamos a unirnos. Vamos a hacer piña. El otro día se unieron tabacaleras y farmacéuticas para ponernos a parir, pero literalmente a parir. Mi mujer súper preocupada porque estoy vapeando. Le he tenido que enseñar los informes médicos otra vez y decir, cariño, mira, ¿hay alguna cortina sucia por un? ¿Hay malos olores en casa? ¿A mí me oye esto ser? Que toso, como todo el mundo. Como todo el mundo, es que después de 40 años, a ver, los pulmones no se recuperan de hoy para mañana. No se recuperarán nunca, o sea, mis pulmones nunca llegarán a ser como el de una persona que no ha fumado nunca. ¿Que dentro de otros 5 años más están mucho mejor? Sí. Pero mis pulmones no van a volver a ser nunca como los pulmones de una persona que no ha fumado nunca. Compañeros, vamos a unirnos, vamos a plantarles cara a esta cuadrilla de sinvergüenzas. No permitamos que nos quiten el mercado. No permitamos que me sigan manipulando. Vamos a plantarles cara. Venga, un abrazo para todos. Mucho vapeo, vaporadas felices y besos, compañeros. Un saludo para Canina Racing a todo vapor. Un saludo para el mono vapeador. Un saludo para Daddy Bay. Es que no quiero que se me olvide ninguno. Un saludo para el Capi. Félix. Un saludo tronado. Y nos vemos en el próximo vídeo, que me comprometo a subir un vídeo hecho en un estanco para que veáis lo que están vendiendo en los estancos. Y a ver si puedo hacerle algunas preguntas al estanquero que vaya a flipar. Venga, hasta luego.